Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desarmada. Y sea un poquito más real. Mami desarmada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Decimos ESI a la educación sexual integral, que se define según la ley como el conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas. Todo esto se basa en el concepto de sexualidad que propone la ley, que refiere a la sexualidad como una dimensión de la vida de todos los seres humanos, que articula y se expresa no solo del modo biológico como tradicionalmente se la pensaba, sino que articula nuestros pensamientos, las fantasías, los deseos, los atravesamientos culturales, los valores, las prácticas, los roles. Es decir, la sexualidad es el resultado de la interacción de factores que son biológicos, pero también psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos. Hola a todos, mamás, papás, estamos en el 6º episodio de Mamás Desarmadas. Quien les habla, Natalia Estrada, y mi compañera, como siempre, Fío Bollini. ¿Cómo estás, Fío? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Que nos están escuchando del otro lado. Sí, 6º episodio, ¿cómo va pasando el tiempo? Cada vez nos encanta más hacer esto, de traer este servicio a la comunidad de mamás con entrevistadas y con profesionales que saben tanto sobre los temas que nos interesan. Y hoy empezamos un poquito distinto, les anticipamos el tema antes de arrancar nosotras, porque lo creíamos necesario para ponerlos en órbita, diría yo. Vamos a hablar de la ESI, que es un tema transversal a toda la vida de nuestros hijos y de nosotras, a pesar de que nosotros no lo hayamos vivido como educación sexual integral en su momento. Escuchábamos a una de nuestras entrevistadas dándonos el marco legal de qué es la ESI, para qué sirve. La ESI no tiene que ver únicamente con lo sexual o con lo biológico, que era entendida de esa manera la educación antes. Ella nos cuenta también las perspectivas psicológicas, éticas o morales, del contexto sociológico o del hogar de cada ciudadano, de cada persona, de cada niño. Claro, y el podcast de hoy es un poco un disparador. Seguramente a raíz de este podcast vayan surgiendo muchos subtemas y en muchos podcasts posteriores lo volvamos a tratar, porque es muy interesante, muy importante que estos temas se aborden desde que los chicos son pequeños, para que ellos aprendan no solamente lo que tiene que ver con la sexualidad, todo es sexualidad, y eso nos explica Beatriz un poco en esta entrevista. Pueden aprender de esta manera a conocer su cuerpo, a saber qué cosas están bien y qué cosas no están bien, las emociones. Hay un montón de temas que son muy enriquecedores, y además tiene que dejar de ser un tabú. Cuando nuestros hijos crecen, tenemos que hablar de sexualidad con ellos, porque después si no aparecen todos los problemas que nunca quisimos tener. Entonces está bueno que nosotros como madres, como padres, podamos hablar con nuestros hijos, ser abiertos y que ellos no sientan vergüenza de preguntar ciertas cosas. Nos parece que como no solo lo pueden hablar en casa con mamá y papá, así que la educación sexual integral en la escuela es imprescindible. Creo que dijiste la palabra correcta, vergüenza. Nosotros vivíamos la sexualidad no solamente como un tabú, sino desde la vergüenza. Todo lo que era sexual o tenía que ver con algo de la sexualidad se vivía desde la vergüenza, incluso desde el ciclo menstrual estoy hablando. Como un poco la ESI lo que trata es eso, es como desmitificar un montón de situaciones que no nos debería dar vergüenza, poder vivir la sexualidad desde la información o desde la comunicación, como vos decías, pero no solamente para preguntar temas en los que tenemos dudas, sino para también ejercer nuestros derechos, porque la ESI tiene que ver con poder ejercer los derechos de todos los niños. Cada uno tiene derecho a saber, a conocer su cuerpo, a decidir si quiere dar un beso o no, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas se empieza a saber desde pequeños y no a vivirlo con vergüenza, sino vivirlo con naturalidad. Cuando nosotras éramos chicas, me acuerdo que venían a la escuela primaria de Johnson & Johnson, esas marcas como muy en el tema de lo que tiene que ver con la menstruación, ¿no? O la de las toallitas femeninas. Sí, exacto, todas, sí. Las toallitas femeninas. Y nos daban charlas, me acuerdo que para los varones era matarse de la risa, y para nosotros las nenas era morirnos de la vergüenza, porque estaban hablando de un tema que, como los chicos se reían, nosotros estamos en la década de los 30, ¿no? En 30 y pico tenemos nosotras dos,
Así que las que tengan nuestra misma edad se van a sentir identificadas seguramente. Y la verdad es que no aprendíamos nada con eso. No aprendíamos nada. Entonces que los chicos ahora tengan esta posibilidad me parece buenísimo. Y esto que vos dijiste, Nati, con los chicos cuando son chiquititos, esto de forzarlos a dar el beso, qué común que es cuando no quieren darle un beso, aunque sea a la abuela, no importa. Si en ese momento no quieren darle un beso a la abuela, ¿por qué los tenemos que obligar? Pero no tengo por qué obligarlo a hacer algo que no quiere. Tal cual, yo creo que eso se enseña desde chiquitito y por eso es tan importante que sea algo transversal, que incluya todos los estadios escolares, desde el maternal o desde que el chico entra a la escolaridad, o tal vez desde el jardín de infantes, hasta que se sale de la escuela. Es tan importante toda esa información, porque no tiene que ver con te voy a enseñar métodos anticonceptivos cuando tenés 5, no, eso no le compete a esa edad, claro. Pero sí tiene que ver con poder trabajar sus emociones, poder decidir si quiero o no quiero darte un beso, y si no quiero hoy, voy a tener en claro que cuando yo no quiera darte un beso, tengo derecho a no darte un beso. Tenga 5, tenga 10 o tenga 15, ¿sí? Estamos hablando, digo, de diferentes etapas, pero siempre tener en claro que nosotros tenemos ese derecho. Pero hay un montón de situaciones que podemos evitar a través de la ESI, como los abusos infantiles, por ejemplo, es un súper tema, ¿no? Pero digo, es uno de los temas que trabaja la ESI, enseñándole al chico cuáles son sus derechos. Entonces me parece como fundamental que se entienda que esto no es darle contenidos que no necesitan, sino que esos contenidos sean aplicados de acuerdo a su edad y que vayan creciendo a medida que el niño necesite más información. Y por eso vamos a escuchar a nuestra primera entrevistada, que es Beatriz Escudero Raba, que fue la que hizo la introducción del podcast de hoy. Ella es socióloga y trabaja como orientadora social en escuelas secundarias. Sí, tener en cuenta que ella habla desde el marco del secundario, es decir, preadolescentes y adolescentes. Es muy interesante todo lo que dice. Hay muchas cosas que yo no sabía y al escucharla a ella, la verdad es que enriquecí muchísimo conocimiento. La escuchamos. ¿Qué es la ESI y qué contenidos trabaja en adolescentes y preadolescentes? La ESI define 5 ejes conceptuales, que son el cuidado del cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. En ese sentido, lo que se trabaja ya en el nivel secundario tiene que ver con el cuerpo, los cambios corporales, la autonomía, las distintas formas de ser joven según contexto, según las experiencias de vida, la construcción de la identidad, de un proyecto, los patrones hegemónicos de belleza, todos los consumos asociados a los estereotipos y a los roles de género, por supuesto, reproducción, embarazo, maternidad, paternidad, el embarazo no intencional, los métodos anticonceptivos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual, la pareja, el amor, las relaciones afectivas, la violencia de género, el noviazgo como una forma de relación o de vínculo entre personas, el reconocimiento y el respeto de las distintas formas de ser varón, de ser mujer, de las distintas identidades de género, el análisis crítico de la feminidad y la masculinidad en distintos contextos, el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones, la vulneración de los derechos sexuales, la discriminación, violencia, acoso, abuso, maltrato. Fundamentalmente, la educación sexual integral es un derecho que tienen los y les chiques en nuestro país, que está garantizado por la ley y que sin embargo está siempre sujeto a múltiples negociaciones. Por lo tanto, es un derecho por el que todavía tenemos que pelear y tenemos que entre todos tratar de conseguir que efectivamente se cumpla, porque tiene que ver con el disfrute más pleno de la sexualidad, el disfrute más pleno de los derechos. Es una invitación a las futuras generaciones a tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo o por qué promueve la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres? La educación sexual integral promueve la equidad entre los géneros de múltiples formas. Creo que fundamentalmente lo que hace es desnaturalizar un montón de ideas, nociones y prácticas que tenemos en nuestra cultura que justamente han sido naturalizadas y creemos que son para siempre y fundamentales. La posibilidad de contextualizar, de analizar en los distintos marcos culturales e históricos, la posibilidad de discutir los estereotipos
estereotipos de género, los roles que se nos asignan, la posibilidad de descubrir que el mundo es una construcción y que al ser una construcción siempre tiene posibilidades de ser cambiada y de ser modificada y de ser mejorada, abre un campo para que podamos empezar a cuestionar las bases que fundamentan las desigualdades. Por ejemplo, para decirlo en términos más sencillos, si hasta hace unas generaciones atrás la única forma de realización verdadera de una mujer era a través de la maternidad, la posibilidad de discutir esto, desnaturalizarlo, conocer opciones, conocer que la maternidad se vive de distintas maneras, que está atravesada por lo que aprendimos, que está atravesada por el contexto sociocultural, que está atravesada por mandatos, por mitos, nos da la posibilidad de no solo la elección de elegir la maternidad o no, sino también la posibilidad de vivir maternidades más plenas, maternidades menos sacrificadas, maternidades, que interpelen estas figuras tremendas que nos han pasado a las mujeres, de autosacrificio, de poca valoración. La posibilidad de saber que el mundo no es como se nos presenta en lo cotidiano, un molde en el cual uno debe acomodarse, sino que es un mundo que nosotros construimos con cada una de nuestras acciones, nos da la posibilidad de pensar en otro mundo posible donde podamos elegir y podamos enamorarnos de las personas que queremos y podamos ejercer nuestro derecho a ser felices y ejercer también responsabilidad sobre nuestras vidas, poder decidir con conciencia, poder decidir con la información pertinente, poder acceder a los servicios de salud, poder acceder a otra calidad de vida. Creo que es fundamentalmente la ESI nos permite hacer este viaje que es importantísimo. Mamás desarmadas. Mamás desarmadas. Mami desarmadas. Mamás desarmadas. Escuchábamos a Beatriz Escudero Rada que desde el lado sociológico y un poco hasta mismo como una profesora, ¿no? Nos lo cuenta porque, como decía Nati, ella trabaja con chicos jóvenes. Nos cuenta un montón de cosas que, como les anticipaba, yo, por ejemplo, no sabía cómo la sexualidad es todo, ¿no? Cómo nos atraviesa en nuestra vida, cómo nosotros nos desarrollamos sexualmente depende de cómo seamos o de la educación que hayamos recibido o de cómo ha sido nuestra familia. Que hay distintas maternidades o paternidades, que todos dependemos de cada contexto sociocultural, y yo me quedo con algo que también tiene que ver con nuestra esencia de Mamás Desarmadas, que todo es una construcción, el mundo es una construcción y que esto también se puede construir. Entonces, tener en claro todo lo que le pongamos en la cabeza a los niños acerca de la sexualidad, de las emociones, de la pareja, de las relaciones, de los vínculos, de cómo vivir las diversidades, tiene que ver con una construcción y va a depender de lo que nosotros les digamos en casa, además de la educación formal. Además me gustó como ella, cómo le ponía la palabra justa, ¿no? Sí, habla mucho de las desigualdades. La ESI lo que intenta un poco es igualar en cuanto a género, no formar estereotipos en lo cultural, sino esto de qué roles nos tocan en la maternidad o qué roles nos tocan en la paternidad. Bueno, eso no debería ser tan así y correrlos, ¿no? Corrernos de esos ejes que estaban preestablecidos. Por eso digo que esa construcción de la que ella habla tiene también un poco que ver con esta identidad que nosotras le pusimos a Mamás Desarmadas, que es un poco de construir esas maternidades que ya estaban preestablecidas. No siempre todas las mujeres desean ser madres, ¿no? Ella lo menciona también en algún momento. No por ser mujer tenés que ser madre sí o sí, o tenés que tener más de un hijo. Viste que vos, no sé si te pasó, pero a mí me recontrapasa. ¿Y cuándo se viene el próximo? No sé si quiero tener un próximo. ¿Cuál es el problema si no quiero? Estas cosas estipuladas, ¿no? Prearmadas. ¿Por qué les tenemos que inculcar a nuestras hijas que tienen que ser mamás para desarrollarse? No, si no quieren ser madres está bien. Tal cual. Exacto. Son estereotipos de los roles que ya están preasignados y que no debieran ser de esa manera. También hablamos con Miriam Elizabeth Monzón, que es licenciada en psicología y que se desempeña como orientadora educacional en equipo de orientación de todos los niveles. Nosotras las preguntas que le hicimos son desde el lado del jardín inicial, porque tal vez es donde se generan más dudas. ¿Qué ven los nenes cuando tienen 2 o 3 años? Que tenga que ver
ver con la educación sexual integral. Esas dudas es la que nosotros queríamos despejar. Sí, tener la información y sacarnos prejuicios de encima de qué ven los niños a los 3 o 4 años que tenga que ver con la educación sexual integral. Y para eso le escuchamos a Miriam. ¿Qué se enseña en el nivel inicial de acuerdo a la ESI? La ESI aborda 5 ejes conceptuales: el cuidado del cuerpo y la salud, y aquí entraría el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, la intimidad, el vocabulario correcto para nombrar las partes del cuerpo. Otro de los ejes es valorar la afectividad, y aquí entra la expresión de las emociones, la disposición de dar y de recibir cariño. También la confianza, la libertad y la seguridad para poder expresar ideas, opiniones, a veces pedir ayuda. El otro de los ejes es garantizar la equidad de género y tiene que ver con la igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos de género. El cuarto eje es el respeto por la diversidad y el último es ejercer nuestros derechos. Cuando hablamos de qué se trabaja en el nivel inicial en relación a la ESI, podemos mencionar que trabajamos sobre el conocimiento y cuidado del cuerpo, incluyendo tanto los aspectos físicos como los socioafectivos. También trabajamos sobre el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. Estas tienen que ver con saberes y habilidades para desenvolverse en la vida social, poder expresar los sentimientos, las emociones, la construcción de normas de manera colectiva, la confianza y la seguridad para poder expresar estas ideas que nos llevan a fortalecer la autoestima. También trabajamos sobre el desarrollo de comportamientos de autoprotección y esto apunta a la adquisición de habilidades que nos permiten identificar situaciones potenciales de riesgo y que ellos puedan aprender a defenderse de estas. Trabajamos también en qué adultos podemos confiar, cuáles son las personas que nos pueden resultar contenedoras, en las cuales los niños pueden poder decir lo que sientan, ¿no? También sobre el significado de los secretos, no guardar secretos que nos hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Por último, trabajamos también sobre el conocimiento y exploración del contexto. El jardín ofrece multiplicidad de posibilidades para explorar y conocer el ambiente, y el enriquecimiento que producen estas interacciones permiten al niño ir apropiándose de diversas informaciones y acceder a nuevos conocimientos. Y si pensamos en la importancia de la ESI en la escuela, en realidad tiene que ser entendida como un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que ayude a promover saberes y habilidades para la toma de decisiones, para el cuidado del propio cuerpo, para favorecer las relaciones interpersonales. Es importante mencionar además que estos contenidos son abordados de diferentes áreas y disciplinas y que responden a las etapas evolutivas de cada nivel. No debemos perder de vista que la escuela es uno de los ámbitos específicos para poder avanzar transformando prácticas culturales que están muy arraigadas y que en algunos casos se profundizan las desigualdades y obstaculizan el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. No debemos perder de vista tampoco que la escuela trabaja sobre información científicamente validada para reflexionar sobre ella y poner en diálogo las prácticas cotidianas, siempre en el marco del respeto mutuo. ¿Qué aporte de valor podríamos generar las mamás o los papás en casa con nuestros niños, más allá de los contenidos formales de la escuela? Yo pensara qué me gustaría transmitir como mamá, como familia. Diría que favorecer esto del diálogo constante entre nuestros hijos, porque si el diálogo fluye en una familia, estoy dando el marco de contención necesario para que nuestros hijos puedan expresar lo que sienten, las emociones, tanto si se sienten bien como si se sienten tristes. Si nosotros podemos favorecer esto de manera continua, de tener espacios de encuentro con nuestros hijos, que muchas veces por las tareas cotidianas se hace difícil buscar puntos de encuentro. Pero me parece que hoy más que nunca estos espacios se los debemos a nuestros hijos, ¿no? Allí vamos a poder trabajar también el respeto por la diversidad, y cuando hablo de la diversidad en todos sus sentidos. El respeto por lo que el otro siente, el respeto por lo que el otro vive, por lo diverso, que eso es lo que nos enriquece como ser humano. Y esto lo transmite la familia. Mamás reales. Escuchábamos a Miriam Monzón, licenciada en Psicología, y me quedo con una de sus últimas reflexiones, esto de la diversidad. Creo que ya tratamos este tema en Mamás Desarmadas, desde otro ángulo tal vez, ¿no? Desde la ESI, poder entender desde niños o niñas que hay diversidades y que somos únicos y valorados
se educa en el respeto por el otro de otra manera. Pensaba cómo se relacionan todos los temas, ¿no? Que vos decías de la diversidad, que ya lo hemos tocado en otro podcast, esto que hablaba Miriam de la importancia de la ESI cuando son chiquititos, porque tratan las emociones, ¿no? Y por ejemplo, hay cómo darse cuenta de ellos cuando están enojados, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando están frustrados. Pensaba en esto de la tolerancia a la frustración, en los berrinches, ¿no? En temas que nosotras, o sea, se van como desprendiendo tantas temáticas que nos dan idea para futuros podcasts. Está buenísimo, digamos, cómo toda la vida se va interrelacionando. Lo que estamos aprendiendo nosotras haciendo estos podcasts no se dan una idea. Y también me quedo con otra cosa de lo que nos contó Miriam. Ella nos decía esta herramienta para las mamás del diálogo, la comunicación. Que los chicos puedan hablar sin tapujos, sin vergüenza, sin secretos, que yo le puedo contar a mi mamá o a mi papá lo que siento y que no va a haber prejuicios, que voy a ser escuchado, que voy a ser tenido en cuenta, que me van a poder ayudar. Pero creo que es la idea con la que nos tenemos que quedar, que haya diálogo y que haya buena comunicación como para que ellos interpreten que hay un canal abierto ahí, para que todas las dudas, las inquietudes, los miedos puedan ser derribados en algún momento a través del diálogo o de la comunicación con los papás. Creo que eso es una de las cosas fundamentales con las que me quedo. Y qué más grato para un padre, para una madre que tu hijo confíe en vos, ¿no? Para contártelo todo sin tabúes. Y también, como reflexión final, mencionar qué suerte o qué afortunados nuestros hijos que crecen en esta generación en la que hay más libertades, todo es mucho más rico ahora que hace 30 años. Y me parece súper valioso que como sociedad estemos creciendo y vayamos por ese camino y que nuestros hijos se formen de otra manera. A mí realmente me pone muy orgullosa y muy contenta. Sí, yo creo que es tarea nuestra poder apoyar esto, ¿no? Porque más allá de los contenidos y de los cambios que se hayan modificado en cuanto a lo educativo, es en casa siempre la educación por donde se empieza. Entonces es fundamental que nosotras tengamos eso en la cabeza, esa idea en la cabeza y que nosotros podamos o fortalecernos nosotras si lo necesitamos. Todo esto es un camino o un proceso para los niños y es una construcción en definitiva. Entonces si en algún momento hay algo que no sabemos, porque no hace falta que sepamos todo, que podamos pedir ayuda, que podamos utilizar a la escuela, ¿no? como nexo para que nos ayude a bajar algún contenido, a explicarlo de otra manera, a saber nosotras más, porque a veces también nos pasa que por ahí los chicos llevan contenido a casa que nosotros no tenemos ni idea. Y también está bueno como papá decir no sé, lo vamos a averiguar juntos. Ese acompañamiento de lo podemos averiguar juntos y sentarnos, poder tomarnos el tiempo para sentarnos con nuestros hijos a ver qué es real o qué creemos nosotros, que es el discurso que queremos para nuestros hijos, es una de las cosas más positivas que tenemos en este momento, que si la información está al alcance, utilizarla también a nuestro favor. Tiempo de calidad para aprender juntos y aprender nosotros. Así que gracias a Beatriz y a Miriam por toda esta información que nos nutrió tanto nuestras entrevistadas de hoy. Fío, y antes de despedirnos, recordarles a todos que estamos en Spotify, así que nos pueden buscar. Ya nos agregan y todos los episodios los pueden escuchar a partir de este momento a través del Spotify. Para las que lo pedían, que nos pedían mucho a Spotify, ya tenemos cada vez más canales, así que no hay excusas para escuchar a Mamás Desarmadas. Plataforma de podcast, Spotify, la radio, el Instagram TV y el YouTube. Creo que hay un montón de plataformas para todos los gustos. De todo, y el Facebook también, nuestra fanpage Mamás Desarmadas, que ahí también subimos todo. Gracias Nati, un placer como siempre. Gracias, les agradecemos. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mamá desarmada. Mamás Desarmadas.